Pellizca a la persona que tiene al lado suyo. Enero, estamos en enero, ¿verdad? Enero. Y sirve, iglesia, para poder analizar qué hice bien, qué hice mal, y también para ponernos nuevas metas. Todos los eneros tienen esa connotación de nuevas metas, de nuevos comienzos. Que por cierto quiero felicitar a Hazel, que creo que no vino tampoco, se ganó una regañadita, que anda con, vi esta semana que anda con un proyecto para poder caminar, para poder bajar de peso, y como que se le ha hecho grande ahí vía redes sociales y demás. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo, y a eso me refiero. Gente que toma el reto de decir: este año voy a hacer algo diferente, este año quiero emprender algo, este año voy para adelante. Entonces a veces descuidamos mucho nuestra parte física, y yo creo que tiene que haber un equilibrio. Cuidar nuestra vida física es tan espiritual como leer la Biblia. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces insisto en estos nuevos arranques que tenemos y demás. Yo quisiera pensar que todos tienen un proyecto. Dígale a la persona que tiene al lado suyo: ¿cuál es su proyecto? Pregúntele, ¿cuál es? ¿Para dónde va? O sea, no podemos arrancar sin metas, sin anhelos, sin proyecciones, iglesia. Eso es un error. Es un error no saber para dónde vamos. Y si se fijan, los mensajes de enero han ido en esa línea. La pastora habló de 2020, visión perfecta. Y cuando digo proyecto, meta, anhelo, es cómo nos vemos. Yo no puedo creer, o sea, es que insisto, uno tiene que ser consecuente de lo que dice con lo que hace. La gente que dice: yo quiero hacer algo de esta manera, quiero ejecutar, quiero cambiar, pero si lo que hace no es consecuente con lo que dice, hay una disociación que no nos hace llegar a ningún lado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando arrancamos algo, tiene que ir con mucha claridad para poder alcanzar la meta final. 2020, visión perfecta. Y aquí brincamos y decimos todos: aleluya, Pero ¿para dónde vamos? La prédica del pastor Alan la semana pasada, buenísima. Meta a Dios en su proyecto. Sin tu presencia no hay para dónde ir. Y lo que sucedió aquí estuvo riquísimo a nivel espiritual. ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el papel de Dios en el proyecto? ¿Para dónde vamos? Pero quiero referirme específicamente a algo no tan emocional, tan espiritual, insisto, porque el punto es: ¿qué va a pasar cuando el momento de dificultad llegue a nuestra vida? Les tengo una mala noticia. Todos los que estamos acá, todos los proyectos con los que nos los hemos puesto por meta, van a pasar sí o sí por un momento de prensa de aceite. ¿Cómo, pastor? Sí es la vida, mijo. Yo quisiera decirle que no. Quisiera decirle que no, que el momento de dificultad, que el momento de crisis no va a llegar, pero va a llegar. Y es ahí donde el trigo se separa de la cizaña. Es ahí donde los momentos difíciles tienen que definir quiénes somos realmente, para dónde vamos. Si es ahí donde el proyecto que usted se ha puesto, que usted tiene en su corazón, va a llegar a buen puerto. Entonces yo pregunto, ¿para dónde vamos? Entendiendo que la crisis va a tocar la puerta, entendiendo que va a haber un algo que definitivamente va a ir en contra de lo que nosotros hacemos. Y no los quiero asustar, quiero que seamos realistas, porque tenemos visión, hay un entorno espiritual que nos lo confirma. Vea todo lo que ha pasado con Produce, la gente emprendiendo y demás. Y lo que decía, insisto, el pastor Alan, meter a Dios en el proceso, todo eso está perfecto. Pero ¿qué va a pasar cuando la crisis venga? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando, insisto, algo que no esté planificado nos toque la puerta? Y a veces levantamos oraciones erróneas, porque le pedimos al Señor que nos quite aquello que está mal. Señor, quítame el enemigo, quítame. Y debemos entender que quizás esto que nos va a pasar, que no está planificado, es parte de nuestra planificación, pero en Dios. Suena extraño, pero es parte del propósito de Dios. ¿Sí me explico? No el nuestro, diga conmigo, el mío no, pero el de Dios sí. Y ya me voy a explicar por qué. Me quiero explicar por qué, porque esto nos va a preparar para lo que viene. O sea, tenemos que prepararnos. Diga conmigo, hay que prepararse. Sí, porque la iglesia no le puede solucionar todos los problemas a usted. Es más, la iglesia no está diseñada para solucionarle los problemas a usted. La iglesia está diseñada para darle las herramientas a usted, para que usted solucione sus problemas en Dios. A mí me sorprende muchas veces cuando una mamá me dice a mí que le hago una oración a su hijo, que en 30 segundos lo cambie 15 años de mala educación.
Usted nunca le enseñó a tender la cama y quiere que yo con una oración de 15 segundos le enseñe mágicamente. Eso no funciona así. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabe cómo funciona? Con carácter, con disciplina, poniendo reglas en casa. Pero si usted, que es su mamá o su papá, no le pone reglas en casa, ¿quién soy yo para ponérselas? Y si queremos que la vida nos la solucione, la iglesia no nos la va a solucionar. Cuando venga el momento de crisis, habrán otras cosas como el carácter, diga conmigo, carácter, como el dominio propio, como la autodisciplina, que nos van a ayudar a sacar adelante la tarea y poder entonces llegar a buen puerto. Leí una de las tantas definiciones de autodisciplina y me encantó. Dice: se define como la cualidad que permite a la persona hacer lo que hace falta aunque no tenga ganas de hacerlo. Sí. Es que, escúcheme, yo no sé, algún emprendedor acá que se propuso o algo a nivel espiritual, un proyecto ministerial, va a llegar un momento en donde aquellos que se proponen orar todos los días a las 5 de la mañana, enero va bien, febrero va bien, pero marzo, cuando está la lluvia así, en lo más y mejor, es la capacidad de hacer lo que tengo que hacer aunque no tenga ganas de hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? Y eso no cae del cielo, eso se decide. Yo creo profundamente en las decisiones. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Al punto que quiero llegar es: ¿cómo vamos a ver el momento difícil del 2020? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Cómo vamos a luchar? ¿Cuál va a ser la oración con la que vamos a levantar? ¿Vamos a orar de la manera correcta? ¿Vamos a afrontar la crisis de una u otra manera? ¿Cómo vas a afrontar el momento difícil? En la empresa, en la familia, en el negocio, en el trabajo, en la iglesia. ¿Cómo? Quiero contarles esta historia. Pongan atención. Es una historia que he escuchado alrededor de 3 o 4 pastores diferentes. La cuentan con algún tipo de detalles diferentes. Es real. Yo estuve leyendo un poco, me informé un poco, pero hay algunas versiones, y digo esto porque tal vez usted la haya escuchado. Más o menos en el año 1800, en la costa este de los Estados Unidos, hubo un gran auge con un pez que se llama el pez bacalao. El pez bacalao tenía algunas características interesantes de la época. Era un pez con un sabor muy específico y muy sabroso, era gustoso. Y tenía una textura, la carne del pez bacalao tenía una textura que lo diferenció y lo hizo muy popular en toda la costa este de los Estados Unidos. Entonces se hizo muy famoso, evidentemente un negocio en crecimiento. Y a alguien se le ocurrió llevar el negocio o el pez a la costa oeste de los Estados Unidos. Pero en la costa oeste no existía el pez bacalao. Entonces lo pescaron, lo congelaron y por tren, vía terrestre, lo transportaron a la costa oeste de los Estados Unidos. Cuando el pez lo cocinaron allá, se dieron cuenta que el pez no tenía ni la textura ni el sabor que sí lo tenía recién pescado en la costa este. Los inversores se vieron en el gran problema de qué hacían. ¿Qué hacemos para que el pez bacalao sepa igual y la textura de la carne sea la misma? Entonces la respuesta fue muy simple. Claro, lo traemos congelado. En el proceso, en el tiempo de transporte, en el proceso en el que el pez es congelado, lo volvemos a descongelar, pierde todas sus cualidades. Entonces se les ocurrió hacer una especie de peceras gigantes en los vagones. Echaban a los peces vivos, los peces llegaban vivos ahí, pasaban por tierra hasta llegar a la costa oeste para que llegaran frescos y la gente pudiese cocinar el pescado fresco. Con la interesante sorpresa que cuando lo pescaron y lo cocinaron, el resultado fue exactamente el mismo. El pez había perdido la textura y su sabor era diferente. Entonces entraron en un proceso de análisis que ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Porque el negocio se estaba cayendo y lograron descubrir algo interesante. Aquí es donde quiero llegar. El depredador natural, diga conmigo, depredador natural del pez bacalao es el pez bagre. Por ahí yo busqué una imagen, no sé si la ponen o no. Es un pez bagre. Entonces a alguien se le ocurrió la maravillosa idea
que en cada pecera o vagón, no sé, con el montón de pez bacalao, iban a echar un pez bagre, porque descubrieron que los peces, cuando eran transportados por tierra, entraban en una especie de adormecimiento y solo flotaban en el agua. Los peces iban vivos, pero solo flotaban. Entonces se les ocurrió que si metían un pez que los hiciera estar en movimiento siempre, ese hecho iba a asemejar un estado lo más natural posible al del mar. Y efectivamente eso hicieron. Metieron el pez, se dieron cuenta que durante el proceso quizás sí iban a perder algunos que otros peces bacalao, pero que cuando el producto llegara a la costa oeste, el pescado iba a saber igual, ahí iba a estar fresco. El resultado fue un éxito. Se dieron cuenta que fue un éxito que el pez bagre lograse, un depredador natural, tener los pescados siempre en movimiento. Siempre en movimiento, diga conmigo, movimiento. Una de las áreas más peligrosas que nosotros tenemos en la vida es el estancamiento. Todos los que estamos acá nos estancamos a veces por los círculos de confort, a veces porque la situación es apremiante, pero el punto que quiero llegar es que somos muy dulces, quizás es el término, para estancarnos. Nos solemos estancar. La vida a veces nos juega una mala pasada y nos estancamos. A veces quizás el estar bien, el que todo esté bien, los círculos de confort nos hacen caminar como la vida, como los peces bacalao. Sencillamente ahí vamos. Vamos a arrancar el 2020, Dios se va a mover, la presencia de Dios irá conmigo, pero a mí, yo mientras que vaya ahí los domingos a la iglesia, mientras que mi familia esté bien, mientras que haya para comer, yo voy bien. Y no nos damos cuenta que necesitamos a veces que el depredador natural venga a nuestra vida para que nos haga estar en movimiento. Y usted me está diciendo, pastor, pero usted me está diciendo que es bueno tener el problema encima. Sí. Esa es mi respuesta, sí. Y le tengo otra que no sé si la va a asimilar mejor. Es parte del propósito de Dios para nuestra vida. Es parte de nuestra vida tener un depredador natural. Es parte de nuestra vida tener un pez bagre que nos ande siguiendo y dando vueltas, porque nos va a siempre estar haciendo estar en movimiento. Siempre vamos a estar en movimiento y haciendo las cosas. Ahora, quiero que me escuchen esto. Quiero fundamentarme esto que le estoy diciendo bíblicamente. Acompáñenme al libro de Éxodo, por favor, capítulo 14. Ponga atención, por favor. Los quiero llevar al contexto de lo que pasó. El pueblo de Israel, 430 años de vivir en Egipto. ¿Cuántos? 430. De los cuales, escuche esto, de los cuales 400 bajo una condición de esclavitud. Yo no sé si usted entiende cuántos son 400 años. Le voy a dar un tip bíblico. Bíblicamente, una generación bíblica es de 40 años. Recuerden que no había la medicina tan avanzada que había hoy. Entonces una persona con 40 años se consideraba una persona anciana. Entonces, todos aquellos que tienen 40 años ya son ancianos bíblicamente hablando. Entonces, los que no estamos ahí somos unos chiquillos. Entonces, si lo vemos bajo la fórmula bíblica, 10 generaciones bajo la esclavitud, 10 generaciones siendo esclavos, 10 generaciones no pudiendo decidir, el pueblo de Israel estando ahí por 400 años. Escucha esto, habían adoptado sus costumbres, ya se habían vuelto un pueblo idólatra, porque, bueno, yo no sé, ¿quién de aquí conoció a su bisabuelo, por ejemplo? Yo no. Una persona, 2 personas, 3, 4, bueno, aquí en este culto, en la mañana solo 2, pero yo creo que ya ninguno conoció a un tatarabuelo. No, ya no, ¿verdad? Eso es casi imposible. Bueno, no sabemos de 3 generaciones para atrás, menos de 10, ya habían perdido quiénes era, su esencia, esperando la respuesta de Dios para ser libertados. Ojo, sígame, esperando la respuesta de Dios para ser libertados. Y tan es así que habían perdido su esencia, que lo primero que hacen cuando los libera el Señor en el desierto es levantar altar a dioses ajenos, que era lo que el pueblo egipcio hacía.
Habían perdido, eso es un dicho, confirma un dicho que todos conocemos que dice: dime con quién andas y te diré con quién eres. Ya estaban contaminados, habían perdido su esencia. 400 años de estar esperando, 400 años de pobreza, de esclavitud, etcétera, 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 de vivir subyugados. Hasta que llega Moisés. Diga conmigo, Moisés. La historia usted se la sabe. Moisés y Aarón entran en una especie de negociación con el faraón, que sí, que no, que sí, que no. Dios utiliza las plagas para poder llevar al pueblo de Dios a la libertad. El pueblo de Dios es liberado. Usted se conoce la historia y estamos llegando a este punto que es el que quiero llegar. Quiero fundamentarme bíblicamente de todo lo que le he dicho. Présteme atención y siga el texto, por favor, para que lo entienda. Cuando el rey de Egipto se enteró que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿por qué hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos dejar que fueran los israelitas y abandonaran el trabajo? Al momento ordenó Faraón que le preparara su carro. Escuche esto: carro, diga conmigo, carro. Echando mano de su ¿qué? El pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Ponga atención, un pueblo esclavo. Y ahora se está enfrentando a un pueblo con ejército. El pueblo de Israel es esclavo, va solo, ojo, va solo. Y Faraón literalmente manda llamar a su ejército. Mire lo que dice el 7. Y se llevó consigo 600 de los mejores carros, todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo un oficial, bajo el mando de un oficial. Ahora, quiero llegar a este punto. ¿Cuántos creen que Dios ha puesto sueños, anhelos, metas en el corazón de ustedes para este 2020? Yo creo profundamente eso, que somos direccionados por Dios. ¿Cuántos creen eso? Entonces, ¿cuántos creen que Dios había puesto el sueño de ser liberado el pueblo de Israel de Egipto? Y que fue Dios que lo hizo. Dios utilizó a Moisés, Dios utilizó a Aarón, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Amén. Ahora, mire lo que dice este verso. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que salieran en persecución. Entonces, ¿quién entiende de Dios? Momento, Señor, me estás diciendo que de la misma manera que me das una meta, un anhelo, un sueño, me vas a dar un pez bagre para que me persiga. Eso es lo que quiere decir. De la misma manera que dejaste el pueblo de Israel salir, de la misma manera que el pueblo de Israel fue liberado, de la misma manera endureciste el corazón de Faraón para que lo persigan. Y si lo vemos bajo una lógica, ¿quién llevaba la desventaja? Un ejército con caballos, con carros, un ejército con dinero versus un grupo de esclavos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que literalmente viene un ejército en contra de nosotros cuando el problema o la dificultad nos toca la puerta? Nos ha pasado a todos. Todos sentimos la desesperación, el no poder hacer nada. Todos sentimos que todos son más fuertes menos nosotros, ¿sí? ¿O solo a mí me ha pasado? Pero lo interesante, el punto que quiero llegar es que dice que el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que salieran en persecución de los israelitas, los cuales marchaban. Ahora mire, todo el ejército del Faraón, caballos, carros, jinetes, tropas de Egipto, salió tras los israelitas. Imagínese usted, estando en el desierto, confiando en Dios, que 400 años los tuvo como esclavos, los logra liberar, van felices, van contentos, llegan al desierto, a su primera parada, y de un pronto para otro se dan cuenta que los están persiguiendo. Arrancamos 2020 con un sueño, con un anhelo, llenos de proyectos, llenos de fe, metemos al Señor, la presencia de Dios, y nos damos cuenta de un pronto para otro que hay una dificultad, que el problema nos está tocando la puerta. Y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Piayorit, para que le ponga a su hijo, no sé, frente a Balat Zephón. Verso 10. Y el faraón iba acercándose cuando los israelitas fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. ¿Sintieron mucho? Dígale a la persona que tiene al lado suyo: tenga cuidado con el miedo. Y clamaron al Señor. Pero mire cómo claman. Y estas son las oraciones que a veces usted y yo levantamos en tiempos de crisis.
Entonces reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Nos sacaste de allá para morir en el desierto. Señor, ¿cómo me diste este proyecto a mí? ¿Cómo me dijiste que me metiera en esta situación y ahora estoy en semejante problema? ¿Sí o no? No, no me digan que no, hipócritas. Me digan que así es. Así mismo es. Nos sacaste de allá para morir en el desierto. ¿Qué has hecho por nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Yo no sé para qué me metí en esto. Yo estaba bien como estaba. Nadie me tiene a mí estar firmando ese contrato. Así somos. Así somos. Es la misma. Es que qué fácil es para nosotros decir: ¿cómo el pueblo de Israel no vieron la mano de Dios y Dios iba con ustedes? Porque usted y yo sabemos el final de la historia. Pero cuando le toca a usted vivirlo, yo no sé para qué me metí en esto. Yo no sé para qué me metí en este matrimonio. Yo no sé. Verso 12. Ya allá en Egipto decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Ya la mentalidad cambió. Su mentalidad de pobreza, su mentalidad de esclavitud vuelve. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Verso 13, aquí quiero llegar. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación del Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los verán, volverán a verlos. Y mira lo que pasa en el 14. Hay algo interesante acá, ponga atención. Moisés les dice: ustedes quédense quietos. Esa es la orden de un hombre, diga conmigo, la orden de un hombre. Moisés les dice: quédense quietos. Pero escuche esto. Están a las orillas del mar. No tienen para dónde ir. Y Moisés les dice: quédense quietos. Es lógico. Podríamos pensar que Moisés está haciendo: tranquilos, Dios va a sacar la cara por nosotros. Ustedes quédense quietos. El Señor prestará batalla por ustedes. Ese es el análisis normal, lógico. Pero aquí es donde el asunto torna totalmente diferente. Aquí es donde el Señor nos hace una jugada y es al punto que quiero llegar. Verso 15. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué clamas a mí? Ahora, mire la orden del Señor. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan ¿cuál había sido la orden de Moisés? Que se quedaran. Y mire lo que le dice el Señor: no me pregunte. Ni siquiera no gaste su tiempo preguntándome lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es que le digas al pueblo que se pongan diga conmigo, movimiento. Diga conmigo, hay que estar en movimiento. La orden de Dios fue totalmente contraria a la que había dado Moisés. La orden de Dios fue: caminen. La orden de Dios fue: manténganse en movimiento. La orden de Dios fue: aunque venga el pez bagre ahí, el pez bagre yo lo mandé, el pueblo de Israel de Egipto yo lo mandé, yo mandé ejército para que ustedes se pusieran en movimiento. ¿Cómo, pastor? Sí, así mismo. El plan de Dios fue tan claro, ya lo vamos a leer, tan claro, tan conciso, que había permitido y endurecido que un enemigo llegase a tocar la puerta, porque sabía que el pueblo de Israel no estaba preparado para caminar. Entonces, el malo no es tan malo, el problema no es tan problema. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay momentos en donde el problema no es tan problema, es la única manera de tenernos caminando. Hay momentos en donde el problema es parte del propósito de Dios, y el problema verdadero no está en el problema, aunque parezca un juego de palabras. El verdadero problema está en cómo vamos a asumir nosotros la situación. Veo un montón de gente que al final de año se me queda botada con proyectos ministeriales, anhelos, situaciones, porque no entendieron que el problema llegó ahí solamente para ponernos a caminar. Porque no entendieron que la clave estaba en claramente pedirle dirección a Dios.
Pero el Señor no le dice a Moisés, le dice a Moisés: ¿para qué clamas a mí? Y a veces levantamos, bueno, yo me voy a referir específicamente a eso, y a veces levantamos oraciones que no. La orden era clara: Moisés, ¿para qué clamas a mí? Camina. Y van a haber momentos en donde solo vamos a tener que caminar y no vamos a ver absolutamente nada a favor. Pero yo te digo en el nombre de Jesús: camina, camina. 2020, camina, camina. Mire lo que pasa en el 16. Diga conmigo: propósito. Tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. 17. Yo, diga conmigo: propósito. Voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. 18. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy Dios. Lo que te quiero decir, iglesia, es que el problema no está más que diseñado para hacerte caminar, para hacerte crecer, para que una nueva temporada toque la puerta para vos, para tu familia, para el proyecto, para la empresa. El problema no está más que diseñado para que el Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre, se glorifique en nosotros. Pero vemos el problema y nos atacamos y decimos: Señor, no sabemos ni cómo orar. Es que no sabemos ni cómo orar. Somos exactamente como el pueblo de Israel. ¿Para qué me metí en esto? ¿Cómo es posible que yo no tenía que hacer esta inversión? Yo no tenía que hacerlo, de haberlo hecho de esta manera. Anyway, ¿sabe? Estoy convencido que prefiero intentarlo una y otra vez que quedarme con los hubiera. Detesto los hubiera en mi vida. ¿Usted sabe cuántas veces Henry Ford, el creador de la Ford, falló y quebró la empresa de carros? 6 veces. A la 7ª vez, Henry Ford logró tener la empresa y cambiar la manera de ver la industria automotriz a nivel mundial. Pastor, usted me está diciendo a mí que el problema está ahí con un propósito. Totalmente. Con el propósito de ponernos a caminar, con el propósito de nunca darnos por vencido, con el propósito de salir adelante, con el propósito de caminar. Diga a la persona que tiene al lado suyo: camina. Dígaselo, tienes que caminar. Venga lo que venga, camina. Dígaselo: venga lo que venga, camina. Camina, camina. Es tiempo de caminar, iglesia. 2020 tiene que ser el año de caminar, de caminar, de caminar. Aunque haya problemas, crisis, dificultad, camina. Camina, aunque te toquen la puerta, camina. Aunque el cobro venga, camina. Camina. Hay 3 cosas básicas que quiero, podría sacar mucho, pero solo tengo tiempo para poder conversar. 3 cosas básicas. Número 1, verso 8, cabina. Verso 8. Y endureció el corazón de Faraón, el rey de los de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Número uno, el enemigo es parte de la estrategia. El enemigo es parte de la estrategia. Número 1, el enemigo es parte de la estrategia. Muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, ¿me abandonaste? ¿Cuántos nos hemos sentido abandonados por el Señor? Sí, solo ustedes sí son espirituales. Hoy me están impresionando. Nos hemos sentido que Dios nos abandonó, o capaz que por un error que cometimos un error y nos sentimos que Dios nos abandona, nos sentimos tan poca cosa que ni podemos tomar la mano de Dios. Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, esta dificultad es parte de. Entonces, la primera cosa que yo quiero sembrar esta mañana en ustedes es que el problema o la dificultad, el pez bagre, está puesto ahí con una estrategia para tu vida. Diga conmigo: estrategia. Porque si el enemigo natural del bacalao nunca hubiese sido depositado, el pez bacalao nunca hubiese sabido igual, si ni su textura hubiese sido la misma que en la costa oeste. ¿Qué les quiero decir, iglesia? ¿A qué olemos nosotros? Vamos a llegar a finales del 2020 oliendo ¿a qué?
oliendo, no siendo gente que no sabemos a nada espiritualmente hablando. Yo quisiera imaginarme que vamos a tener muchos testimonios que contar y decir: ¿se acuerdan del primer proyecto que tuve en enero? Satanás me lo quiso devorar, sentí que el problema me ganaba, pero Dios sacó la cara por mí y aquí lo tengo. ¿Alguien me está entendiendo? El problema lo único que está diseñado es para hacernos nosotros caminar y para que podamos dar testimonio. Bien lo dijo Dios cuando dejó claro que Él necesitaba glorificarse a través de lo que estaban haciendo con los egipcios. Pero contrario a eso, dejamos que el temor nos paralice. Yo lucho constantemente con mis temores. Pastor, ¿usted tiene temores? Montones, más cuando veo morado y blanco. ¿Viera cómo es? Montones. Esos son peligrosos. Montones de temores. Que si va bien, que si va mal. Pero he aprendido que tengo que vencer mis propios temores. Que tengo que caminar en función de lo que creo, porque es más grande la fe que tengo en Dios que el temor que lo tengo. ¿Alguien me está entendiendo? Temores. Señor, que qué van a opinar unos y los otros, si me meto en una cosa, si la otra, opiniones. Hoy está la vida, el mundo cargado de opiniones. Por eso es que las redes sociales están cargadas de opiniones. Yo por eso soy tan seco en redes sociales. La gente que son mis amigos y demás saben que no posteo absolutamente nada, porque yo no creo en estas imágenes que vendemos. No, opiniones para acá, opiniones para allá, opiniones, y la gente solo se carga. Y si nos dice muy bien, y si tenemos tantos likes, y entonces sí todo va bien. Pero si nos critican en redes sociales, entonces nos echamos para abajo. ¿Alguien me está entendiendo? Somos gente extraña, ¿no es cierto? Tenemos temor a que la gente nos vaya bien o nos vaya mal. Les voy a decir algo: si emprendiste algo, metiste a Dios y algo no salió bien, en buena hora creciste, lo intentamos, y si hay que volverlo a levantar, pues se levanta. Pero el temor no nos puede paralizar. ¿Qué pasaría si yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos proyectos hay en esta casa? Y no me refiero a económicos, empresariales, me refiero a proyectos de cualquier cosa. Un proyecto universitario, de estudios, qué sé yo. ¿Cuántos proyectos hay en esta casa que están detenidos porque el temor llega y nos toca la puerta? Por el temor a que Dios supla o no supla. Aquí hay un montón de proyectos, no me lo están diciendo. Aquí hay un montón de proyectos que la gente ha dejado de hacer, de intentarlo por el temor. Que la economía, que una cosa. ¿Nunca han escuchado el testimonio de doña Damaris? Bueno, sí, ahora para Produce lo dio. La propietaria de Barbaritas Place. Damaris le decían literalmente, era como la cuarta soga que no pegaba ahí. Y le dijeron: ahí ni se meta, ese punto está muerto. A los 6 meses no tuvo que alquilar un local, tuvo que alquilar los 2 locales. Y al día de hoy usted pasa por ahí, no hay dónde parquear. ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir? Temores que nos vencen, que no nos dejan progresar. Le tenemos miedo al pez bagre. Si Dios echa un pez bagre en nuestra vida, está diseñado para hacernos caminar, hacernos crecer, con el único objetivo es que nuestro producto final sea mejor. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces es parte de la estrategia. Deje de detenerse y de pensar que mire, que se me lo mandaron, no me lo mandaron, Satanás está sobre mí. Deje de declarar eso. Si el asunto está ahí, se puede salir adelante sí o sí. Solo camina. Dígale a la persona que tiene al lado suyo: camina. Número 2, verso 14 y verso 15. Verso 14 y verso 15. Esto me voló la cabeza. Dice: ustedes quédense quietos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Verso 15. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Yo sé que yo a veces digo cosas que son un poco controversiales, pero anyway, yo soy así. Si me va a criticar, critíqueme por algo. Pero hay cosas por las que usted no tiene que orar, y usted pierde su tiempo orando. Hay cosas que solo se ejecutan, no se oran. Hay cosas que son lógica campesina del cristiano.
Y usted dice, espérese, voy a entrar en un ayuno y oración de 40 días, 40 noches para ver si tengo que diezmar. ¿Sí? Voy a orar para ver qué me dice el Señor, si tengo que perdonar o no perdonar. Usted perdone. ¿Usted me entiende? Es que necesito que el Señor me saque esta raíz de amargura que tengo contra el pastor Charlie, que un día me regañó. Perdone e invite a comer, amén. Hágalo completo. Hágalo completo. Hay cosas que usted no tiene que sentir hacerlas. Hay cosas que se tienen que hacer, porque si no, no caminamos, nos estancamos. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, si la dificultad viene, camine. No te detengas. No te detengas. A ver, mucha gente que le va a decir. Yo tenía un amigo que un músico, que era músico. Es que los músicos son como medio vagos, pero aquí no pasa. Tocaba la guitarra, mi amigo. Se quedó sin trabajo, con una familia. Y yo le decía, es que no puedo decir el nombre porque después se ve. Y yo le decía, hey, ¿y usted qué? ¿No se busca trabajo con la guitarra? No, yo estoy descansando en el Señor. Pero, ¿y el trabajo? No, yo estoy descansando en el Señor. A mí me dan ganas de darle con la guitarra. ¿Por qué nos detenemos? Entonces, insisto, van a haber momentos en donde en apariencia deberíamos estarnos quietos porque no sabemos para dónde vamos o no sabemos para dónde coger. Y el principio es claro: camina, iglesia. Cuando el problema venga, solo camina. Cuando la dificultad te toque la puerta, camina. Cuando la crisis venga, camina. ¿Alguien me está entendiendo? Hay que caminar entendiendo que Dios está allí, que Dios no nos va a dejar solos. Y que si Dios permitió que el pez bagre llegara, dizque para comernos, somos más inteligentes porque mayor es que el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y seremos capaces nosotros de derribar a cualquier gigante que venga a comernos. Camina. Pastor, y no tengo, camina. Pastor, y no sé cómo, camina. Camina, solo camina. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Para qué usted me está preguntando eso? Camine. Diga conmigo, el pez bagre me hace caminar. Número 3. Esta es buenísima. Esta no la hemos leído. Dios cuida las espaldas del que camina. Dios cuida las espaldas del que camina. Venga, Javi. Verso 19 y 20, por favor. La Biblia nos habla que el pueblo de Israel era protegido por un ángel. Vea lo que dice el verso 19. Entonces el ángel de Dios, que marchaba frente, ¿cómo marchaba? Frente del ejército israelita, se dio vuelta para venga, ahí, ayúdeme. Se dio vuelta para situarse detrás de este. Entonces quiere decir que el ángel, que estaba de frente se dio vuelta para situarse detrás del pueblo. Oye, qué interesante esto. Situarse detrás de. Se dio vuelta y se fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube y dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. Digo conmigo, la parte de atrás. Ahora va el 20, miren el 20. Quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche, y la noche fue oscura para unos y luz para otros. Así que toda la noche no pudieron acercarse los unos con los otros. Escuche lo que le voy a decir. Cuando usted se decide caminar, cuando el pueblo decidió caminar y toparse frente al mar y decir voy a caminar, el ángel se dio vuelta y dice la Biblia que se puso a la retaguardia de ellos, le cuidó las espaldas. Ponga atención. Y dice textualmente el verso: esa noche no pudieron acercarse los unos con los otros. El pueblo de Israel, el pez bagre, la dificultad, el problema que nos quiere comer,
se encontró cuando quiso ir en pos del pueblo de Israel, que había un ángel protegiendo y que no dejaba entrar, que había un ángel que detenía al pueblo de Egipto, al ejército de egipcio, y no podía alcanzar al pueblo de Israel. ¿Qué te quiero decir? Que cuando nos dispongamos a caminar, nosotros no nos tenemos que preocupar únicamente por lo que está de frente. Escuche lo que le voy a decir. No se preocupe por la dificultad, por el problema, porque cuando el pez bagre o el ejército quiera comerte, hay un Dios que va a sacar la cara. Hay un Dios que va a sacar la cara y que no me va a dejar llegar. Hay un Dios que va a sacar la cara y no me va a dejar llegar. Hay un Dios que va a sacar la cara por nosotros y nos va a decir no. El problema va a querer comernos y Dios va a sacar la cara. La dificultad va a querer llegar a nuestra vida, quitarnos la fe y nos va a sacar la cara. El problema, la crisis va a llegar ahí y no vamos a poder porque está la cara y nunca vamos a poder alcanzarnos. Mientras que ellos caminan, si caminamos, Él va a cuidar nuestras espaldas. Diego, mi guardaespaldas. Cuando Elías llama a Eliseo, le da el llamamiento de ser el sucesor de él. La característica de Elías que Dios le da a Elías con respecto a Eliseo es que era un hombre que tenía que tener las manos en el arado. ¿Han visto un arado? El arado tiene por características 2 manos en el arado y siempre para adelante, siempre para adelante. Escuche, alguien que siempre ve para adelante y camina, no se preocupa por lo que hay detrás. Está seguro que Dios va a sacar la cara por nosotros. Escuche, nunca lo pudieron acercar. En otras palabras, el proyecto que Dios tiene para nosotros está blindado. El proyecto que Dios te dio no puede ser alcanzado. Mientras que haya un hombre que decida caminar y ver para el frente, caminar en medio de la crisis, caminar y decir yo no me detengo, el problema viene detrás mío, pero yo sé para dónde voy, yo sé quién es el Dios en el que he confiado. Camina, iglesia, camina, que hay un Dios que cuida las espaldas, que hay un Dios que no nos dejará solos. Camina. Las espaldas están recubiertas. Las espaldas están recubiertas. Tus espaldas están recubiertas por un Dios que está ahí, solo camina. Pastor, entonces ¿por qué permites que el problema venga? Para caminar. Pastor, entonces ¿para qué el problema viene? Para que sepamos mejor, para que sepamos a milagro, para que podamos decir hay un Dios que me protege, hay un Dios que saca la cara por mí, hay un Dios de milagros que está ahí a la vuelta esquina. Diga conmigo, propósito. Entonces vamos a cambiar la oración. ¿Qué tal si le decimos al Señor: Señor, aunque me mandes una dificultad, aunque el problema o la crisis venga, yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir creciendo? Iglesia, que nada te detenga, que 2020 sea el año de conquista, que nada te detenga. Sigue caminando, 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 caminando. Camina. Y mire cómo lo dice Jesús en sus oraciones pequeñitas. Juan 17:15. Jesús no se complicó tanto. Jesús no entra en una especie de dimes y diretes. Jesús lo dice sencillo. Te ruego que no ruego que me los quites. Quizás Jesús sabía que son necesarios. Son necesarios los errores, sí. Aunque duelan, sí. Son necesarias las dificultades también. Son necesarias las crisis, necesarísimas. Sino que los guardes del mal. Jesús sabía que el secreto estaba no en quitarlos, sino en que Dios guardara nuestra vida. Yo sería un mentiroso y decirles que vamos a tener un año solo para arriba. Quiero ser consecuente. Quiero que veamos la crisis, el momento, como ese pez bagre que solo nos va a mantener en movimiento, y en movimiento, y en movimiento. Entonces nada te va a detener. Nunca vamos a estancarnos, porque la dificultad va a estar ahí, dando la vuelta detrás de nosotros. Y yo caminando, entendiendo que hay un Dios que cuida mis espaldas, que Dios está conmigo. Yo me preocupo para adelante, yo sé para dónde voy, porque hay un Dios que va a pelear por mí.
Moisés le dijo: deténganse, quietos. Dios les dijo: no, así no es. Manténganse en movimiento. ¿Cuáles son las metas, los anhelos? Es más, muchos de ustedes iniciaron el año llenos de expectativas y demás, y ya se llevaron el primer golpe y sintieron que se habían derrotado. Solo mantente en movimiento. Solo camina. Solo camina. Póngase de pie, por favor. Cierro con esto. Présteme atención total, por favor. Todos los días en el África, todos los días, atención, despierta un león, entendiendo que si no es lo suficientemente rápido, astuto, veloz e inteligente para cazar gacela ese día para almorzar, ese quizás va a ser el último día de sus vidas y va a morir de hambre en el desierto. Y todos los días en el mismo África despierta una gacela, entendiendo que si no es lo suficientemente rápida, astuta, veloz e inteligente, ese día va a ser el almuerzo de un león hambriento. No importa lo que seamos, león o gacela, que mañana no nos encuentre la vida detenidos, que mañana la vida nos encuentre corriendo, caminando, como dijo el pastor Alan, metiendo a Dios claramente, pero haciendo la parte de nosotros que nos corresponde hacer. Este es mi último mensaje como pastor de portadores. Es mi último mensaje. He decidido caminar. He decidido salir del círculo de confort. Y quisiera imaginarme una iglesia en el 2020 caminando. Quisiera imaginarme una iglesia caminando cada mañana por el propósito de Dios para sus vidas, y que cuando la dificultad venga podamos entender que la única manera de solucionarlo es seguir caminando. ¿Qué hay en sus corazones? ¿Cómo vamos a afrontar la dificultad, la crisis, el problema? El pez bagre que lo va a meter Dios en nuestra pecera de la vida, lo va a meter, no para que nos coma, sino para que seamos capaces de caminar aún en medio de la crisis. Camina, iglesia. Yo quiero orar y quisiera hacer un llamado a todas aquellas personas que tienen proyectos, que tienen metas y que están dispuestos a jamás darse por vencido durante este año. Proyectos y metas de cualquier tipo, familiares, matrimoniales, empresariales. Así que salga de su círculo de confort. Venga, que ahora oramos juntos esta mañana, y permítame orar por ustedes. Gracias, Señor. Gracias. Qué montón de gente tiene metas. Qué montón de gente está dispuesta a no darse por vencido. Qué montón de gente sabe que el pez bagre va a venir ahí, pero que el objetivo es sacar la mejor versión de nosotros. Levante sus manos, cierre sus ojos. Señor, gracias por tu bendita palabra. ¿Cómo vamos a afrontar el 2020, Señor? Llenos de temores, de dudas, de reclamos,
como el pueblo de Israel quizás lo hizo, Señor. O vamos a entender que lo único que nos toca hacer nosotros es no darnos por vencido y seguir caminando, y que capaz y la dificultad y el problema es parte del propósito, Señor. Hoy, Señor, presento cada proyecto, cada hombre y cada mujer de esta casa que mañana se levanten caminando. No importa lo que sea, Señor, no importa el proyecto que tengan, si es grande o pequeño, si es familiar o espiritual, ministerial o empresarial, Señor, que mañana la vida nos tome caminando y creyendo que tú estás con nosotros. Señor, hemos entendido que tú cuidarás las espaldas, Señor, de nuestra vida. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor. Como pastor, Señor, presento todos los planes, Señor, para que el futuro, Señor, sea mejor. Y entendemos y estamos convencidos, Señor, que vamos a caminar, que nada nos detendrá, Señor, y que tú pelearás por nosotros, Señor. Que nadie se quede quieto en el 2020, que nadie se detenga en el 2020. Caminamos, seguimos a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y te adoramos, Señor, exaltamos, glorificamos tu nombre. Eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, y te adoramos. Levante sus manos. Levante sus